por mi generación. Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga y que lo haga en abundancia. Si tiene granero, que rebosen. Si tiene copa, que se le llene y también que rebose. Hoy estoy súper contento y agradecido del Señor por tener la oportunidad de conversar con esta jovencita que ya están viendo que es una joven que pese a su temprana edad, yo pienso que el mismo Dios la colocó en un momento importante en el centro de la vida nacional en nuestro país para bendición de muchísima gente. Karen, bienvenida. Yo sé que tú tienes muchísimas ocupaciones, pero te agradezco que hayas hecho este espacio para compartir con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Le doy gracias a Dios que me permite estar aquí. Y no, siempre que se pueda, si es la voluntad de Dios, no hay problema. Qué bueno, te lo agradezco. Puntualmente, yo quiero saber, yo sé que la gente también quiere saber cómo tú llegas a Dominicanas Got Talent, ese show de talento tan importante y con el que te alzaste con la victoria en esa participación. Sí, bueno, yo quise participar en Dominicanas Got Talent en la primera temporada, que fue ya la primera vez que llegó al país, y yo siempre quería que vinieran concursos así. Ok, Entonces, cuando llega, quiero participar y voy a la audición que se hace, pero es una audición previa a la televisada. el Entonces, casting. exacto, sí, voy a ir, pero no pasé. Entonces me sentí medio frustrada porque no quería, ya cuando llegó la Páralo ahí, segunda, páralo ahí. Tú participaste en la primera y no sí, y no pasaste. pasé. Interesante. Sí, claro. Y ya cuando llega la segunda, entonces como al estar frustrada no quería volver a pasar tal vez un rechazo. Claro. Entonces ya fue por motivación de mis padres que me dijeron que lo Wow. intentara porque nadie sabe la vuelta que da la vida. Entonces me llevé de esa frase, lo intenté, me fue bien, gracias a Dios. Y hasta ahora esa frase sigue conmigo. Esa frase está y la vida sigue dando Sí, vueltas. así es. Wow, pero qué interesante esto que tú nos estás contando, porque yo sé que de inmediato puede ser de bendición para gente, Sí. para nuestros jóvenes que a lo mejor lo han intentado y han fallado. Lo que Keren nos acaba de decir es que ya participó y en la primera, entonces no pasó, no entró ni siquiera, no fue preseleccionada. No. Entonces, en una segunda etapa, entonces en una segunda vuelta, no solamente participa, sino que se corona con el premio más Claro. importante. Y qué bueno entonces por tus padres que te Sí, motivaron y que tuvieron esa confianza, que veían quizás lo que en el momento tú no veías. sí, así es. Realmente pienso que ellos se dejaron usar de Dios para esa frasecita que ha sido tan contundente. Así que le di gracias a Dios y luego a ellos que me han apoyado todo el tiempo. Qué bueno. Uno ve el programa, te ve ahí todo participando. Yo sé que toda la iglesia se regocijó, muchísima gente, no voy a decir toda, pero Sí. muchísima gente nos regocijamos. Wow, esa niña, el gol, el bendito botón dorado ese. Bueno, eso fue una emoción como nacional. Pero tu experiencia, o sea, ¿cómo fue tu experiencia en la participación de ese certamen? Te pregunto, porque no es un certamen propio de la iglesia, es un Sí. certamen netamente secular, donde muchísima gente va a exponer su talento y hace muchísimas cosas. ¿Cómo fue tu participación y cómo tú llegas entonces ahí a ese show de talento? Bueno, Sí, dale, sí, dale. fue muy importante la experiencia, porque no solo cuando me paraba en el escenario, sino ya detrás de cámaras, porque ahí yo pude interactuar con los participantes, entablamos una amistad y aparte de eso, con toda la producción también nos llevábamos en una nos llevamos súper bien también. Entonces aprendí mucho, no solamente fui a participar, sino que me llevé
muchas cosas de Fuiste a allí. aprender. Exacto, sí, aprendí muchas cosas, mucho que tiene que ver con la madurez en el escenario, también a la hora de hablar o en una entrevista. Claro. Entonces, en cuanto a la parte secular, también tuve críticas, no solamente de las personas inconversas, sino incluso hasta de Yo voy cristianos. para allá, yo voy para allá porque eso es una parte también que yo quiero, que yo te voy a preguntar porque Ujú. quiero saber cómo se manejó esa parte, pero antes de, ¿ese fue el primer escenario importante como show que tú participaste o habías participado previamente en otros? El más importante para mí en este momento ha sido en ese, ya por el nivel de audiencia y Claro, también por el nivel de organización que tiene al ser una franquicia de otro país que llegó aquí. Pero ya anteriormente para mí el más importante fue en el show del mediodía, en Color Visión, el productor que es Iván Ruiz, porque ahí claro, fue la primera la vez. telerrealidad. Exacto. Ahí fue la primera vez que experimenté lo que son las cámaras, cómo se mueve un entorno televisivo y Bien, también fue como una práctica donde sí. aprendí mucho también para manejarme en lo que es ya Dominicanas Got Talent. ¿Y cómo llegaste entonces donde Iván y el show y eso? Igual Em, un casting y eso. Exacto, sí, participé en la primera temporada y entonces veíamos el anuncio, mi mamá y yo, pero no le dimos mente realmente. Ya. Nosotros sí, no le dimos mente, aunque sí nos llamó la atención y resulta que eran 3 casting. Fueron 3 semanas y cada semana hicieron Era uno. uno. Exacto, entonces no sabíamos que aún seguía, ya faltaba el último y no sabíamos que lo que esa partecita, entonces recuerdo que yo estaba malosa, estaba un poquito agripada y estaba en el médico con mi mamá. Entonces estaba la televisión ahí y pusieron el canal 9 y ahí presentaron el anuncio de Que es que continuaba. exacto. Y mi mamá dice entonces, pero mira, todavía está la audición, no ha Okey, terminado, pero vamos a intentarlo, además de que ella también veía mucho el programa. okey. Y entonces ahí sí fuimos, hicimos una fila como de 2 horas y media, porque había muchos niños que querían participar también. Ya últimamente no se están haciendo mucho lo que son esos programas para niños. Entonces, bueno, pues así fue como llegué Ahí allá. ahí ahí llegaste y te quedaste. Sí. A tu madre, que yo he tenido el privilegio, ¿no? Un privilegio saludarla, interactuar con ella también, por WhatsApp, pero me gusta porque al parecer tu madre siempre vio en ti algo que a lo mejor, obvio que a lo mejor tú no lo veías, que el resto, porque esa motivación de llevarte, de insistirte, ella, y ahí va mi pregunta, ¿siempre tú fuiste una experta, cantautora? O sea, ella te veía y dice, wow, esa muchacha tiene talento, o lo hacía, no sé, o sea, ¿qué la motivaba? Se veía, o sea, podía ver ella, ¿entiendes tú eso de que mi hija en algún momento se va a destapar, va a crecer muchísimo? O lo hacía, qué sé yo, como porque te gustaba o por complacerte. Mire, es justamente eso. A mí me gustaba mucho eso. Me Era gusta lo tú que son los que le concursos. decía No, llévame. pero es que a ella también le gustaba. Ah, okey. Entonces ahí las dos nos combinábamos y ya que ella veía que yo podía tener ese potencial, entonces ella me ayudaba muchísimo a practicar, mi papá también. Entonces, como yo empecé a cantar en la iglesia fue más o menos donde se descubrió todo. Ya, Y ya. entonces ella también notó que yo cantaba. Yo no sabía mucho de eso. Yo tenía casi 8 años y yo no tenía como mucha conciencia de si yo Sí, lo hacía claro. bien, si yo lo hacía mal. Yo cantaba en los pasillos de la casa, en el baño, como muchas personas, y no sabía que lo hacía bien. Entonces ya en la iglesia fue que los hermanos lo notaron y de ahí para adelante entonces me fui puliendo y entonces ella aprovechó eso para que yo ganara experiencia, no tanto Claro, por si yo ganaba o por si ella veía que yo podía crecer, sino para yo ganar experiencia y seguir haciéndolo bien, principalmente para seguir adorando el nombre del Señor. claro. Pero nosotras no esperábamos nada de esto, realmente nosotras nos estamos acostumbrando, como quien dice, porque los planes del Señor a veces son tan ilógicos que uno no Claro. se espera nada.
nada de lo que está pasando ahora. Entonces, nosotras no buscábamos nada de esto. Sin embargo, gracias a Dios y luego a la iglesia, que me pulí, y aunque todavía tengo muchas cosas que aprender, pero gracias a Dios que he tenido una buena práctica y que he podido llegar hasta aquí gracias a eso. Claro, ¿no? Y entonces yo digo que niños como tú o hijos como tú que tienen ese talento necesitan madres entonces También, como la sí. tuya que se han aliado, que estén ahí, que motiven, que digan vamos a darle, yo hay que hacer la fila contigo, yo la hago. Sí, ella Y la hizo. eso es bueno y eso es importantísimo, Así es. con los padres. Pero para puntualizar, ya tú dices que a 8 años ya tú cantabas en la iglesia y eso, pero yo me imagino que evidentemente seguiste cantando, pero en algún momento alguien te dijo, wow, tienes una voz bien, que se puede pulir, que se puede trabajar, o no pasó eso en ningún momento. Sí, todo el tiempo el pastor de la iglesia, mi pastor Virgilio García, siempre decía que, hermana, pero usted canta y usted ha estudiado en alguna escuela de canto, y yo, no, para nada, pastor, pues, yo no sabía lo que o sea, yo no sabía qué técnicas yo hacía Ok, cantando, yo no sabía nada sobre canto, yo sabía, o sea, yo sí tenía oído y sabía que si desafinaba tenía que arreglar eso, pero ya en cuanto a un nivel más profesional, que se puede decir, no sabía mucho de eso, y el pastor siempre lo notó, e oh, incluso como le dije, los hermanos también, y a mi alrededor, los vecinos que me escuchaban cantando también, o sea que fueron como señales qué que Dios bueno. permitió. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué canciones? ¿Tú recuerdas alguna canción de allá, de esos tiempos que tú cantabas Sí, yo puntualmente? empecé cantando las canciones de Rosa Karina. Rosa Karina, mi abogado, tú eres Principalmente, mi pues hijo. sí, pero más la de Tú eres mi hijo. Esa yo la cantaba todos los días en la iglesia. Y Ya, recuerdo, vamos a dejar a la hermana que- sí, de mi abogado, tú eres mi hijo, que sí, pase. exactamente, sí, yo cantaba mucho esas canciones. Fueron de las primeras que me aprendí. Es de tu artista favorito, me imagino, entonces, Rosa Sí, Karina. sí, o sea, sí, en ese tiempo me gustaba mucho también, o sea, ahora la sigo escuchando Sí. y sigo cantando esas canciones, claro que no todos los días, pero lo que es mi abogado y Tú eres mi hijo también la sigo cantando, y también recuerdo que yo no me desenvolvía en el escenario, yo me quedaba frisada Oh, ya, ya. en el púlpito, yo me quedaba frisada, y cuando terminaba de cantar, Dios le bendiga, hermano, a la persona que continúa, Ya, y pasaba el micrófono inmediatamente. ya, listo. Pero qué bueno que entonces fuiste creciendo, pero listo. Sales de cantar en una congregación, pasas un show, vas creciendo, ahora estás en este escenario súper, ultra, mega importante y por allá te va bien. ¿Cómo, cómo fue el proceso con tu iglesia? Y te pregunto esto porque a veces las iglesias con todo el derecho que tienen, con todo el derecho, por algunas razones que ellos entienden, prohíben que a lo mejor sus jóvenes, sobre todo sus adolescentes, como tú, que son potenciales, participen de este tipo de actividades. ¿Cómo fue ese proceso? En mi iglesia, todos mis hermanos desde un principio me apoyaron, Qué bueno. no demostraron esa inseguridad de que tal vez en vez de yo hablarle de Cristo, que yo me contaminara. Que ese es el temor Exacto, justamente de nosotros los que trabajamos en la iglesia sí. con los jóvenes. Exactamente, no, al contrario, ellos lo que hacían era que me ponían en sus oraciones Qué bueno. para que pues yo pudiera llevar ese mensaje y aparte que me fuera bien. O sea que el Los pastor, escuchó Dios. así es, el pastor era el principal personaje Sí, ahí. que le decía a la iglesia muchas veces, vamos a orar por la hermana Keren, mi mamá también que siempre les recordaba la oración por mí. Qué Así bueno. que yo por esa parte no tuve ningún problema, gracias al Señor. Ya fue cuando vinieron otras iglesias externas a través de las redes, que ahí pues, Ahí ahí entonces te sí iba a ya. preguntar, llega un momento, y tú lo comentabas ahorita, entonces lo rescatamos, donde tú decías como que sí hubo, de alguna manera, un segmento de la iglesia o gente como que no entendió Ujú. esto de esta niña creyente que representa a Cristo en este show de talento del mundo. Entonces, ¿cómo se manejó esa parte?
te afectó, le afectó a tu mamá. Bueno, sí, a través de las redes, muchas personas decían que, ¿y qué hace una niña cristiana participando en una plataforma secular? Se supone que no es bueno para ella. Entonces, Claro, hasta cristianos que lo decían. Y es que las personas aún no han llegado a entender que Dios nos puso en este mundo con el propósito de nosotros traer a otros. claro. Entonces, si yo me llevo de solamente llevar la palabra a personas que ya saben y conocen, pues entonces no estoy haciendo nada. Lo hicimos también con el objetivo de que las personas escucharan la palabra del Señor, que fuera como una prédica para ellos. O sea, que el Señor nos lleva a sitios donde nadie lo conoce Claro. para que se conozca de Él. Entonces, yo fui a ese concurso con el objetivo de cantar al Señor y entonces en vez de yo contaminarme, pues contagiarlos a ellos Gloria con a el Espíritu Dios. Santo. Qué bueno, y me consta que pasó, porque uno de alguna manera te ha dado seguimiento y eso es maravilloso. Sí, Yo pienso que nuestro Señor Jesucristo fue bien enfático con eso cuando dijo, la luz no es para esconderla, es exacto, para sí. sacarla, que alumbre. Y evidentemente nosotros no llegamos, esto no lo van a ver esa gente, quizás, ¿verdad? Pero, pero sí, entonces tú tienes la oportunidad de estar ahí, de bendecirlo, de hablarle de Cristo. Así Y yo es. particularmente pienso que si hay algo, además de la gracia natural que tú tienes, Amén. pero si hay algo que te ayudó es justamente eso de voy a ir a honrar a Dios, voy a ir Así para hablar es. de Dios, porque cuando uno honra a Dios, yo yo no soy ningún analista de cántico ni nada, pero uno sabe que la competencia estaba reñida, o Sí, sea, no era de muy. que tú eras, de que tú cantas muy lindo, Claro. chévere, ok, la gracia, pero ahí había gente No, durísima yo sabía que también. yo no era la mejor porque allá habían personas profesionales en su ámbito y pues por eso yo me ponía más nerviosa. Claro, claro, pero entonces justamente ahí vemos nosotros de alguna manera la intervención divina, ok, Exacto, claro, sí. hay mejores o hay, pero no, pero Ujú. mi gracia, el hecho de nosotros elegir honrar al Señor nunca va a pasar Así es. desapercibido. Sí, personas que pensaron que yo no iba a llegar ni siquiera a la final por yo ser cristiana, porque al yo Claro, siempre por- cantar canciones cristianas decían, ay, pero las canciones cristianas no son mejores, ella exacto. debería cantar alguna secular, porque ya no va a llegar a ninguna parte. Y bueno, al Señor le gusta mucho demostrarle a las personas quién es que manda, y es Él, porque si Él quería que yo ganara Claro, era por algo, claro. gloria a Dios. Qué bueno, pues yo te felicito, qué bueno que Gracias. te atreviste, qué bueno que tu madre se atrevió y justamente para eso, para que hoy muchísima gente sean bendecidas, porque Ujú. entonces no solamente, y Oricel sabe que es nuestro vínculo en común, que se pegó de ti automáticamente, pero ella sabe que hablábamos de ti desde que te vimos en el programa, wow, pero qué niña, qué sé yo qué, y ella sabe, porque ella sabe lo que comentamos, pero una de las cosas que yo le decía a Oricel, y era el temor que yo tenía, porque no tenía por qué tener ningún temor, porque evidentemente yo simplemente te veía en televisión, vi que ganaste, pero le decía a Ori, tengo el temor de que a lo mejor Keren gane, pase todo esto que está pasando y acontezca como pasa con algunas Ujú. figuras. Por ejemplo, el niño de la primera temporada Sí, ganó, pero yo no sé dónde está, se sí. desapareció. Pero yo te puedo citar muchísima gente que ha ganado concursos importantes y se Sí, desaparece, no así es. persevera. En el caso tuyo, nosotros vimos que ganaste, pero no te ha desaparecido, sino Claro, que has seguido trabajando tu así es. ministerio, has seguido siendo de bendición a muchísima gente y eso es importante. Entonces, te pregunto en esa etapa, ahora ganamos, ¿cómo se asimila? Wow, gané, o sea, ese momento de que ganaste, ¿cómo se asimila eso? Ajá. ¿Cómo uno llega a la comunidad? ¿Cómo te Bueno, recibieron? yo creo que eso no se asimila Ya, en cierto punto, porque fue algo tan especial y que cada ronda me fuera tan bien por la misericordia claro, del Señor y yo lograr ese objetivo. No porque yo dudaba así de que no lo podía hacer, sino que el Señor me demostró tanto que estuvo conmigo y me dijo que era su voluntad
que claro, yo aún así me siento tranquila porque yo sé que fue por voluntad del Señor. Pero como le dije anteriormente, mi mamá y yo, en cierto modo, a veces no asimilamos tantas personas que en cada sitio donde voy por lo menos hay alguien que sabe mi nombre o que me saluda por la calle como si nos conociéramos desde hace tiempo. Y bueno, esas son las cosas que hace Dios. Entonces, nada, pues nosotras ahora mismo, pues yo gané, gracias a Dios. Nosotras ahora mismo lo que estamos tratando de mantenernos firmes, porque sabemos también que se mueven muchas cosas en Claro que estos sí, medios. claro. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, como también aparte de asimilarlo, pues también mantenernos y que esa gracia y eso que Dios permitió que pasara, pues no sea en vano. Así es. Pero me quedo ahí. ¿Cómo te recibe la comunidad? O Ah, sea, sí, tus bueno, sí. vecinos, que yo sé que estaban bien atentos al show, a todo lo que estaba Ujú. pasando. Sí, cuando yo gané, recuerdo que no me fui de una vez para mi casa porque ahí vinieron las entrevistas, Claro. las personas que bajaron del público, porque en la final hubo público, las personas bajaron y subieron a la tarima Ah, ya, a a felicitarme, saludarte. sí, y nada, pues después de ahí yo llegué a mi casa. Allá ya estaban acostados porque recuerdo que llegué tarde, pero según me dijo mi hermana y mi papá, me dijeron que los vecinos salieron con Qué lindo. calderos a la calle y comenzaron a A tocar celebrar. y a celebrar, hicieron una bulla. Claro está, porque bueno, yo vivo en un barrio, entonces pues todos los vecinos estaban felices de que yo lo pude lograr, de que a pesar de venir bueno, pues de un barrio y entonces que yo haya podido lograr ese objetivo Claro. y que sobre todo haya sido gracias al Señor. Y asimismo, no solamente el barrio, sino a todas las personas cuando voy a iglesias, en cualquier sitio donde voy, como le digo, la gente siempre me felicita y hay muchas Qué personas que bueno. están contentas por esto que aconteció. Qué bueno, qué bueno. Eh, Qué bueno que el Señor está haciendo todo esto contigo y Sí, a través de amén. ti, que yo sé que muchísima gente está siendo bendecida. Me consta, porque igual te doy seguimiento, que Ujú. hay muchísimas actividades siempre ahí pendientes y esa agenda siempre está Sí, llena para bendición del cuerpo de Cristo. Eh, Igual tu iglesia, solo ya esa última. eh, Cuando vas al primer servicio después de ganar, todo normal, hicieron bulla, no fue normal. no fue normal. No, los hermanos de vez en cuando pues decían, hola Keren, ¿cómo estás? Vamos a tirarnos una foto. Pero no era que los hermanos allá pues eran muy Sí, fotogénicos. sí. Entonces cuando vuelvo, todos querían tirarse una foto La fila, para decir que esa es la hermana, ella está conmigo en la iglesia, ya nos congregamos en la misma iglesia. claro, Y bueno, pues yo no me libré y sobre todo no me libré de cantar, claro. que eso fue lo primero que hicieron. Hay que darle una oportunidad a la hermana Keren después de Sí, tanto sí, que tiempo. venga a ver Y si canta claro, para otra. darle la primicia a Dios. Y fue un recibimiento maravilloso de Qué parte bueno. de ellos. Pregunta, ¿por qué no cantaste en vivo con músicos en el show de talento? Ah, bueno, porque ya eso es algo que, bueno, si yo llevaba mis músicos, pues no Ok. había problema, pero esos músicos siempre tenían que estar conmigo en cada presentación, o sea, No, pero yo digo por lo menos en una. bueno, Sí, pero ya lo ellos sí lo terminaste. buscaban, si yo les decía, pero también en cada participación yo podía dar sugerencias de lo que yo Ya, quería. ya. Entonces, además de que cuando se buscan músicos, ellos son los que lo buscan muchas veces, o si no eres tú, y es un poquito más complicado. Entonces, Porque son músicos que a lo mejor no exacto. tocan nuestra música y eso. También, y además en vez de eso, ellos lo que hacían era que ellos me ayudaban con la pista. O Sí, sea, en cada presentación ellos la cortaban, la arreglaban, la editaban. O sea, que por esa parte no había ningún problema. Si yo quería que la música cambiara en un cierto punto, pues ellos lo hacían también, porque ellos tienen todos esos equipos. ya, Así ya, que, ya. No era de que tan impresionante. No, pero uno, o sea, yo sí claro. particularmente a mí,
me quedé como con ese deseo de verte Entiendo. en vivo ahí con No, una claro. banda de esos músicos pentecostales No, claro, rompiendo. es así. Yo realmente empecé a saber más lo que era cantar en vivo, canciones de adoración, luego de que terminó el concurso, Ya, cuando muchas iglesias me invitaban, ya que a mí no me invitaban mucho a cantar a las iglesias. O sea, sí sabían que yo lo cantaba y cantaba bien, pero yo era un poquito, vamos a decir, menospreciada, porque sí me invitaban, pero al verme tan chiquita, sí, así, claro. cuando me veían cantar, ahí era que sabían, pero aún así no me tomaban tan en cuenta. Y bueno, por eso la palabra dice que de lo vil y menospreciado, pues saca a Dios para Saca a llevarlo Dios. lejos. Claro que sí. Nosotros tuvimos la experiencia de tenerte con nosotros en la concentración esta que hicimos, Diseñados para Adorar Sí, 2020, y yo quiero decirte, fue 2021, 2021. ya ni me acuerdo ahora y cómo se tituló, eh, íntimos, Íntimo. y yo le compartí al equipo, le compartí igual a Oricel, que nosotros nos sorprendimos, porque, siéndote bien honesto, evidentemente te invitamos porque sabemos que tú tienes algo que aportar, que Amén. dar, que eres de bendición, que quieren, bueno, eso tuviste la algarabía, pero me sorprendió en la magnitud con la que tú te entregas a adorar al Señor. Amén. Realmente yo estaba esperando que la niña se iba a parar ahí, iba a cantar su canción, quizá un poquito más tímida, como no tan pentecostal. Entiendo. Y de repente nosotros nos sorprendimos porque de hecho fue una de las partes más relevantes en cuanto a espiritualidad, yo sé Ujú. que los pentecostales me van a Claro, entender, claro. del evento, porque te digo que nos sorprendimos, porque no Entiendo, solamente como que me sí. paré y canté, sino que me paré, canté, ministré, conectaste con la gente y muchísima gente ahí danzando y siendo Claro, amén, bendecida. gloria a Dios. Y entonces, eh, rescato esto porque a lo mejor era lo que le pasaba a esa gente que tú dices que en algún momento, bueno, me sentí menospreciado, qué sé yo qué, pero ese es el Dios Ujú, justamente de nosotros, es el Dios. La Biblia dice que justamente Él toma a esa gente ujú. que uno entiende que no tienen y dice, como yo soy Dios y yo Sí, soy el Dios de ellos, y eso me ha gustado también, que en ningún momento tú has soltado a Dios, tú has exacto, soltado sí. esto por Dios y Dios me ayudó y bueno, pues qué bueno, pero decirte que me sorprende Amén. en la magnitud con la que tú Sé ministras que eso ahora. es algo también que siempre le pido a Dios, porque yo no quiero ser una simple cantante que se para, adora al Señor y luego pues Dios lo bendiga y baja del Claro, escenario y no ha pasado nada. Dios no nos llama solamente para cantar bien, predicar bien Él nos llama para que provoquemos algo. Entonces, yo no puedo ir a un sitio para que la gente vea solamente a Keren Montero, la ganadora de claro. Dominicanas Got Talent, no, que la gente pueda sentir la presencia del Señor, porque al fin y al cabo, para eso Él nos llama. Y yo siento que por eso fue que Él permitió que yo ganara, para que fuera a distintos lugares a adorar al Señor de esa manera. Entonces, muchas personas también se sorprendieron porque tal vez pensaron que yo era de esas tal vez iglesias que ahora mismo se cohíben mucho de la presencia del Señor, se cohíben mucho de sentir al Espíritu Santo. Pero no, gracias a Dios que yo me formé en una congregación donde se siente mucho la presencia del Qué Señor bueno, y en donde podemos decir que Dios se mueve. qué bueno. Y estás ahí aún en esa Claro que congregación, sí, en ¿no? tu misma Esa es, claro comunidad. que sí, ahí fue donde yo nací, ahí me voy a quedar. Qué bueno, qué bueno. Hablando de la congregación, en una entrevista que tú diste previo a evidentemente ganar el concurso, alguien te preguntó, me imagino que muchísima gente, porque yo no la vi toda, yo vi uno, que él te preguntó que qué tú ibas a hacer con el, si Sí, ganabas. Y tú una de las cosas que puntualizaste era que querías ayudar a tu ujú, congregación. ¿Lo hiciste? claro que sí. Qué Eso bueno. fue lo primero que hice. No lo digo para alardear, sino porque cada vez que, bueno, ya que la Biblia habla de los diezmos y Sí, esa claro. parte, pues entonces mi mamá y yo decidimos dar ese diezmo de ese premio. Entonces, inmediatamente obtuvimos lo que obtuvimos es pues el premio. Eso fue lo primero que hicimos, sacar esa parte que le pertenecía a la iglesia.
Y lo dije porque es bueno que la gente sepa que pues ya cuando Dios te ayuda, no debes tomarte todo, vamos a Claro. decir, y hacerte la gran cosa, sino recordar bien de dónde fue que tú saliste y recordar por qué fue que tú obtuviste eso. Pero sí, pero yo lo hice. Qué bueno que lo hiciste. Claro que sí. Bueno, ya estoy casi preguntándote por los proyectos, por las canciones, pero ¿compraste algo con el premio que tú hubieses anhelado? O sea, que tú dijiste, uno tiene deseo de adolescente, de niño, no sé, de joven. Si me lo, hay algo que a veces que los padres no le pueden dar y que uno dice, bueno, ahora yo me voy a comprar tal cosa. ¿Compraste algo así o no tenía nada? Bueno, ya que en esta situación no era que el premio pues tampoco era tanto así, pues nosotros sí lo utilizamos para algo que fue algo más, vamos a decir, familiar. Ya. Sí, porque claro que de anhelar uno anhela muchas cosas, pero ya que tal vez no iba a dar para tanto, pues había algo que sí yo quería que tuviéramos en la casa y era pues un carro. Y Ya. ahora mismo, pues gracias a Dios, han podido conseguir uno, no uno de magnitud así, pero es uno que nos ayuda a movernos de vez en cuando, e incluso mi hermana es que lo maneja, Oh, qué y bien. bueno, pues espero aprender a manejar muy pronto también, sí, No, bueno, pero sí, eso fue algo más hermana, familiar, sí. enséñale. Sí, fue algo más familiar, pero a Qué través de bueno. eso también he comprado algunos equipos para cuando voy a hacer live, Ok. cosas también que me ayuden, cosas que yo puedo utilizar para mí misma, pero que también me ayuden Herramientas. exacto, en mis proyectos y así. Qué bueno. Tengo que decirte que conversar contigo es extraordinario en ese sentido, Amén. porque, Gracias. o sea, uno sabe que hay quizás jóvenes o habemos jóvenes con la misma edad que no lo ponemos de que para la casa, no lo ponemos para la iglesia. Hay jóvenes que hay que partirlo, hay que darle golpes. Sin embargo, qué bueno que tú tienes como esos pies sobre la tierra, tus convicciones tan claras. O sea, qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar de proyectos. Eh, sales de, cuando pasa el show, ¿verdad? ¿No? Lanzas una Sí, canción, voy a ser grande. ajá. Me imagino que esa canción está motivada justamente por ese auge de haber ganado el premio. Sí, también. La persona que la compuso se llama Tony López y nada, él quiso que esa fuera mi primer lanzamiento, por lo que dice la canción, porque él dice que era bueno lanzarla porque sería como una introducción de lo que yo seguiría haciendo. Ya, Entonces, fue como una declaración. una declaración Sí, profética. así mismo. Yo voy a ser grande. Exacto, además de que fue mi primera canción totalmente que grabé para lanzarla ya al público y también fue mi primer video musical. Claro, O sea que hay muchas personas que también le ha gustado porque en estos tiempos hay muchas personas menospreciadas que así muchas es. veces creen que no pueden lograrlo y creen que se van a quedar en el mismo lugar. Hay muchas personas que se identifican con esa canción porque pues tú te estás diciendo a ti mismo que tú vas a poder lograrlo con la ayuda del Señor. Así es. Luego de eso viene tu segunda canción, Sí, Estoy haciendo memoria. se Igual va tú, el temor. Se va el temor, justamente. También tu segundo, o sea, tu segundo sencillo, tu Ajá, segundo video, pero viene como también de la mano, aunque tenía ya otro matiz ajá, en cuanto a la ya. musicalización, pero venía también como que se va el temor, vamos arriba. Exacto, sí, Sí, porque ya la de Voy a ser grande era algo más era motivacional, motivacional. pero ya esta segunda era totalmente cristiana. Eso te iba a decir. Yo particularmente, bueno, lo conversé sí con, bueno, por lo menos con mi esposa, como que queríamos, era, tú sabes, como que Claro, nos no. quedamos como que, porque Sí, evidentemente la canción de canto, todo el mundo la busca, ah, bueno, voy a ser sí, grande, es grande, muy entendible. buena, claro, entendible, pero uno quería, era pentecostal al fin, Exacto. ¡hey, candela, chispa, Es fuego, claro, algo no, así. claro, pero es así, realmente mi madre y yo queríamos, ya la de Se va el temor estaba, queríamos que saliera Se va el temor primero, porque yo sabía que había muchas personas, principalmente cristianas, que esperaban algo así, Claro,
Pero bueno, ya que fue también, como le dije, Tony López decidió que esa fuera la primera y bueno, nosotros después nos pusimos de acuerdo en que fuera esa como una introducción, vamos a decir, y ya pues en la segunda pues salir con Power y de ahí en adelante que todas fueran así. Claro, claro. Hablando de las que vienen por delante, ¿qué viene? Había en mente, yo sé que ahora hay una canción que tú estás promocionando Sí. con Reina, con otra joven ahí que Se llama Santa Valera. con ella. Santa Valera, que tiene que ver con la venida de Cristo. Ajá. Cristo vuelve otra Sí. vez, una canción lindísima y que Amén, ya gloria estamos a viendo Dios. corte de video Sí. que próximamente se estrena. ¿Cómo se da este junte entre ustedes y de quién es la idea? Sí, esa canción se grabó el año pasado, a mitad del año pasado. Ah, pero es una historia vieja. Sí, es que hubieron inconvenientes para poder sacarla. Usted sabe que al enemigo no le gusta que se predique la palabra de Dios y mucho menos cuando se habla de la que venida. Cristo, claro que sí. Entonces, bueno, pues yo no las conocía a ellas realmente, a Reina ni a Santa. Ya fue por parte de la persona que grabó Voy a Ser Grande, el arreglista de Voy a Ser Grande, pues conoce a una señora que se llama Penélope y ella pues, ella no vive aquí, sino que ella vive afuera y ella lo contactó a él porque ella quería hacer una canción que hablara de la venida del Señor y justamente le habían llegado esas letras. Entonces, ella contactó a las dos chicas, ella iba a hacer un dúo primero, Ok, eran ok. esas dos Ellas chicas. dos. Exacto, pero luego ella conoció de mí y ella quiso incluirme porque ella dice que sintió eso del Espíritu Santo que le decía que me incluyera en ese proyecto. Y bueno, se habló, se conversó Bueno. y bueno, yo realmente después de escuchar la canción me gustó mucho. Y además fue un proyecto tan lindo porque como que todos eran tan afables y uno se encontró tan conectado que con cada uno fue muy chulo trabajar, además que nunca había hecho un trío, así que gracias Sí. a Dios salió bien y ahora pues estamos empezando a promocionarla para lanzarla este 27 de enero. Este 27, Sí, jueves, sí. un día antes de la cumbre juvenil inconmovible. Mire qué cosa. Qué cosa. Bueno, pues qué bueno. Y además de eso, ¿qué viene? ¿Hay algo más por ahí? O sea, además de esta canción que estás promocionando, que saldrá el jueves. ¿Tiene Ajá. hora? ¿Tiene hora del jueves? Sí, a las 9 de la noche. Ya Sí, acá a saben. través de mi canal de YouTube, Keren Montero Oficial. Keren Montero Oficial, Sí. este jueves 27, 9 Ajá. de la noche. Estén atentos. Exacto. Estemos atentos. Aparte de eso, pues yo planeo seguir cantando en las iglesias. Entonces, ya cuando se refiere a proyectos y eso, pues es por ahí viene ya se está empezando a grabar una producción ya mía. Gloria. Gloria a Dios. Entonces, en algún momento, cuando esa producción pues esté completa, con la ayuda del Señor, pues se va a lanzar, esperando tanto que sea para agrado del Señor como para el deleite de todas las personas que la escuchen. Y bueno, será de bendición, espero que sea así, porque ya van muchas veces que el Señor ha hablado a mi vida diciendo que cuando yo saque alguna producción que Él va a permitir que llegue a muchas vidas y que llegue sobre todo también a naciones que necesiten escuchar de esas letras y por eso pues me he sentido motivada porque hasta ahora he tenido la confirmación y la ayuda del Señor. Qué Así bueno, es. pues yo quiero decirte que a mí no me cabe la menor de la duda de que será Amén. así, de que será un proyecto como todo lo que has hecho, de mucha bendición Amén. para todos los jóvenes que ven en ti un referente, Sí. que ven en ti un norte, e igual para todos los que van a ser bendecidos con esas letras. Bueno, Keren, Amén. muchísimas gracias. No, gracias Este a usted. detallito que Ay, ustedes están viendo aquí, gracias. te lo envían Ay, qué nuestros chulo. amigos de JC Personalizado, la hermana Esmirna. Gracias, Keren va Esmi. para allá y te mandó ese detallito. Ay, muchísimas Reiterar gracias. el agradecimiento, desearte muchísimos éxitos. Amén. Y siempre que Dios sea lo primero, que es como me doy cuenta que es en tu vida, yo sé que lo demás vendrá por añadidura. Amén, así es. Y no, y gracias por permitirme estar aquí también, por la invitación. Ha sido una entrevista placentera, gracias a Qué Dios. bueno, estamos aprendiendo. Amén. Bueno, pues gracias, maestro.